Acompáñame a orar. Ya tenemos listo al hermano que nos va a ayudar a traducir. We're to have a sermon translated for you. So if you are here and you still don't have your headsets and you need translation, please raise your hand or go to the back and the ushers will lend you a set so that you can understand all the message in English. Acompáñame a orar, por favor. Ora por mí. Quiero que el Señor me use. Quiero que Dios sea glorificado. Quiero que tu vida sea transformada. Por favor, ora para que el propósito de Dios es darme esa palabra se cumpla en nosotros. Mi Dios, en esta tarde alabamos tu nombre, te exaltamos, Rey de reyes, Señor de señores, quien ha inspirado las Escrituras para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, para que estemos preparados para toda buena obra. Señor, ruego que en esta hora que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, mis emociones, mis palabras, me des sabiduría, me des el poder y la autoridad para hablar como quien tiene autoridad y que tu pueblo sea transformado a través de tu palabra, tu Espíritu Santo. Recibe todo el reconocimiento. Padre, que nadie de los que vean este mensaje, ya sea por el canal de YouTube o los que estamos aquí, nadie diga algo de mí como que yo fui el que les habló, sino que fuiste tú, Señor. Porque tú eres el único que inspiraste tu palabra y que me llamaste a mí y pusiste eso en mi corazón para tu iglesia. Tú eres el que mereces el reconocimiento y de antemano te la damos. Abrimos nuestro entendimiento y te pedimos que quites todo estorbo, toda distracción, todo aquello que no debe de estar ahorita aquí en mi manera de pensar o de mis emociones. Te lo entregamos porque queremos toda atención para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca de quién es Dios realmente. Y es importante el saber quién es Dios realmente. Yo pienso por 3 razones, a lo mejor tú puedas pensar en otras más. Pero una de las razones por las que es importante el que conozcamos quién es Dios realmente es para que lo conozcamos. Hay personas que no saben quién es Dios, gente que no saben quién es Dios realmente. Tienen su idea, tienen una noción, alguien lo dijo, alguien lo escuchó, lo vieron, pero no saben basado a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las razones por las que estamos enseñando esto es porque queremos que conozcas a Dios. La número 2 es porque es necesario que la iglesia esté informada para evitar ser engañada o confundida. Hay mucha información acerca de Dios o de un cierto Dios o ciertos dioses y tienes que saber quién es el Dios verdadero en quien Dios quiere que creas. Y que cuando tú escuches una información que se parece a la información que tú escuchas aquí en la iglesia, sepas distinguir cuál es la información verdadera y cuál no es. Te mencioné hace algunas semanas atrás cuán fácil es ser confundidos con ciertos grupos religiosos que te hablan de un Jesús, que te hablan de un Jehová, que te hablan de un Dios que suena igualito al nuestro, pero cuando tú conoces lo que ellos enseñan y practican, te darás cuenta que no es el mismo Dios, no es el mismo Jesús, no es el mismo Jehová que tú y yo conocemos, que nos habla en la Biblia. ¿Ok? Y la tercera razón por la que es importante que yo les comparta este mensaje es porque nuestra vida debe de reflejar que Cristo Jesús vive en nosotros, que el verdadero Dios vive en nosotros. Escucha, el verdadero Dios va a transformar nuestra vida. La Biblia nos enseña que por sus frutos, por el fruto de que Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, nos van a conocer.
Y si no hay fruto en tu vida, si tú dices que crees en Jesús, si tú dices Jesús es tu Señor, si tú dices Jehová es mi pastor, pero tu vida no refleja que Cristo vive en ti, entonces muy probablemente el Dios que tú sirves no es el Dios que nosotros estamos predicando, porque el Señor nuestro Dios que predicamos transforma nuestra vida. Tiene que transformarnos. No puedes tener un choque con un tren y salir vivo. Imagínate. No puedes tener un choque así de tremendo y decir, estoy vivo y completito. No podemos tener un encuentro con Dios Todopoderoso y decir que nada pasó, que nuestra vida sigue intacta como antes éramos. No puede ser, hermanos. Entonces, si Dios realmente es tu Dios, el Dios que nosotros estamos hablando, que la Biblia nos dice, tu vida no puede ser la misma de antes. No puede ser la misma. Entonces, debemos demostrar, o Dios a través de nosotros demuestra que Él está en nosotros. Y si no hay una muestra, entonces muy probablemente no ha pasado nada en tu vida. Primera de Juan 2:6 dice que los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que viven en Dios, los que dicen que viven en Dios, deben de vivir como Jesús vivió. No como el pastor, no como la hermana, como Jesús vivió. Y si nuestra conducta no refleja que Jesús vivió así, entonces esa conducta tiene que ser cambiada. Vamos a hablar un poco más acerca de ello. La semana pasada les mencioné que otra de las características que hemos estado aprendiendo de Dios es de que Él es santo. Dios es santo. Y mencioné que hay un hermano que dijo acerca de la santidad de Dios. Él dice que se refiere al hecho de que Él, o sea Dios, es como ningún otro ser. La santidad de Dios indica su completa e infinita perfección. No hay nadie como nuestro Dios. Aun cuando nosotros lleguemos a ser santos o más santos cada día, jamás seremos como Él. Él es santo, santísimo, puro. Él no, y esa santidad te mencioné que le impide a Dios, el que Él es santo, le impide a Él pecar, le impide a Él mentir, le impide a Él ser tentado y le impide a Él ser infiel. Él no puede hacer esas cosas porque Él es santo. ¿Okay? Ahora, la santidad de Dios lo lleva a rechazar el pecado. Y te mencioné que al Señor Jesús, cuando estuvo Él en la cruz llevando todo nuestro pecado y el del mundo, en ese momento se puede ver o podemos leer la ocasión en donde Él cargando el pecado de nosotros, Dios le da la espalda y Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento había pecado, el pecado de nosotros lo hizo a Dios. Y sabes que no puedo en este momento, pero tenía que Jesús cargar con nuestro pecado para presentarnos justos. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede entrar a la presencia de Dios. Por más que una persona te diga, yo voy a orar para que le pueda entrar a la presencia de Dios, una persona que ya murió sin Cristo, no hay nada que alguien pueda hacer aquí en la tierra para que alguien entre a los cielos más que lo que hizo Jesús en la cruz. No hay nada. Ahora, lo que queremos continuar en esta ocasión, hay tres cosas, escribe las tres cosas que la santidad nos beneficia a nosotros. La santidad de Dios nos beneficia a nosotros en tres maneras. La primera, escríbelo por favor, nos da acceso a Dios. La santidad nos da acceso a Dios. Y mira lo que Pablo le está hablando a los gentiles en el libro de Colosenses, en el capítulo 1,
Ve conmigo al libro de Colosenses, capítulo 1, y vamos a ver los versículos 21 y 22 de Colosenses. Dice, recuerda que Pablo le está hablando a los cristianos que no son judíos, por eso se le llaman gentiles. Dice, eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios. ¿Recuerdas que hablamos que desde el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, en ese momento se crea una separación, hay pecado y por lo tanto Dios los rechaza, los saca incluso del jardín del Edén? Y dice ahí Pablo, antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Y nota el cambio que ocurre en el versículo 22. Dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado de la muerte de Jesucristo, de habernos reconciliado, fíjate lo que dice, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora, me encantan esas palabras, y ahora. Muestra una comparación. Antes dice, y ahora, ustedes son santos. Por lo que hizo Cristo. Por eso te decía hace unos momentos, no es nada que tú puedas hacer. No es una iglesia, no es nada humano, es algo que hizo Cristo Jesús. Dice, ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ahora, por lo que hizo Jesús, dice, pueden ustedes presentarse delante de Dios. Escucha, cuando alguien dude de tu santidad, si tú estás en Cristo Jesús, le has pedido perdón, has confesado tus pecados al Señor, en ese momento la Biblia, Dios te dice que eres santo. Amén. ¿Lo dices porque te lo pregunté o porque realmente lo crees? Eres santo porque Dios lo dice. De que en el momento que Jesús dio su vida en la cruz, se pagó todo para que cuando tú creas en Jesús, en ese momento tú ya eres santo. Ahora, ese es el momento inicial de santidad. El momento en el que ese momento eres apartado para el Señor. En este momento ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que es lo que representa la santidad para nosotros como hijos de Dios. Hay un pequeño video que hice de unas fotos de nuestro viaje que mi esposa y yo tomamos al final del mes de julio, porque la pregunta para nosotros es, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando entras, puedes entrar, ¿para qué? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que te mueve a hacer el estar en su presencia? Y por eso en la mañana que estaba preparándome me vino a esta idea y consideré oportuno el hacerte un pequeño video de unas fotos que yo tomé. Adelante, hermana, por favor. Cuando tú estás en un lugar que está muy bonito, ¿hay cuántos de ustedes posiblemente alguna vez deseaste o todavía deseas conocer un lugar muy bonito? Y tú dices, wow. Cuando tú estás ahí, esas fotos no le hacen justicia realmente al lugar. Solamente está tomando un cuadrito de todo el panorama.
en el momento en que estás en un lugar donde estás maravillado de la naturaleza que Dios creó, lo que me llevó a mí a hacer inmediatamente es sacar aquello que yo tengo que me permite grabar una escena de lo que estoy viendo. Porque digo, wow, cada foto que tú ves ahí para mí es un wow, wow, wow. Cuando estás en un lugar así, te mueve a hacer algo que normalmente no lo haces. Cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, hermano, tiene que haber ese wow factor donde dices, wow, Señor. ¿Y qué es lo que Dios nos lleva a hacer cuando estás en su presencia? ¿Para qué? Yo no sé si alguno de ustedes, cuando recuerdas, cuando recién conociste a tu novio o a tu novia, que hoy es tu esposo o esposa, y que estabas con tu pareja y tú dices, pero ¿qué tanto hacen? ¿Qué tanto hablan ustedes por teléfono? Es que estás en el momento, wow. Y hoy a veces hasta se enoja, ya como ya ni queremos ni verlo, ni hablarlo. Pero en el momento en que estás todo embobado, digo, estás enamorado de tu pareja, estás como, wow. Cuando estamos en la presencia de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer? Su presencia, hermanos. Lo que nos mueve a hacer su presencia es a alabarlo y a adorarlo, hermano. Un salmo que ustedes posiblemente han conocido, el Salmo 100. Mira, te voy a leer los primeros 3 versículos. Léelo conmigo, por favor. Abre tu Biblia, Salmo 100, y veamos los primeros 3 versículos. Dice, aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Nota, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que Él es Señor, que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Nota lo que dice ahí, que tú vengas, que entres con alabanza, que le des gracias, que alabes su nombre, hermano. Cuando estás en su presencia, tienes que estar, Señor, wow, Señor, qué grande, qué poderoso, qué hermoso eres tú, Señor. Otro de los versículos que te compartí la semana pasada, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, menciona cómo en el cielo describe Juan, el autor del Apocalipsis, dice que él tuvo esta visión donde en el cielo los serafines están adorando a Dios y dicen, santo, santo, santo. Hermano, cuando estás en su presencia solamente puedes decir santo, santo, santo. Nosotros cuando entramos a su presencia no podemos nada más que como, oh, ok. Nosotros, su presencia nos mueve a adorarlo, a reconocer quién Él es. No podemos entrar y seguir iguales, hermanos. El poder, su presencia en nosotros es tan poderosa que nos lleva a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Al estar en la presencia de Dios, nosotros también podemos orar. Dios nos dice que podemos orar. Ahí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 88, los primeros 2 versículos, mira lo que dice. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día y a ti vengo de noche. Oye mi oración, escucha mi clamor. ¿Notaste? Dice, a ti vengo de noche, oye mi oración, oye, escucha mi clamor. Hay otro pasaje que está en la Biblia, que en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Hermano, cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te invita a que
le reconozcas su maravillosa presencia, su poder, su majestad, su dominio, pero también porque Él es Dios Todopoderoso. Él nos dice, ¿sabes qué? Ven, vamos a platicar. Jesucristo pasaba tiempo en oración y yo digo, si Él es Jesús, ¿por qué tenía que orar? Pues estaba en una condición también de humano. Él necesitaba a Dios y nos da un ejemplo a nosotros de que también nosotros necesitamos depender de Dios. Cuéntale a Jesús. Yo no sé, yo me imagino, soy muy visual y me imagino que cuando Jesús platicaba, dice ella que a veces se pasaba toda la noche orando. Yo digo, ¿qué tanto ha de haber dicho Jesús con Dios Padre? Y me imagino, digo, ¿alguna vez te ha pasado horas platicando con alguien? Sobre todo con alguien que no has visto en meses. Y platícame, ¿cómo te fue? Bla, 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 y todo. Estás tan entrado que pasan las 2 de la mañana, 3 de la mañana y todavía estás platicando. Yo me imagino que el Señor Jesús le decía al Padre, mira cómo me pasó esto hoy, mira, me sentía así hoy, mira, viste lo que pasó. La emoción de Dios Jesucristo tener con su Dios Padre fue algo que nos enseña que podemos, cuando entramos a su presencia, podemos platicar con Él de nuestras alegrías, podemos hablar de nuestras tristezas, de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de nuestras luchas. Y escucha que digo nuestras, porque en el momento en que tú se las das, ya no son tuyas, ahora son de Dios. Dios quiere que tengas ese encuentro con Dios para que ya no estés cargando tú las cargas, las luchas, las enfermedades, los problemas y digas mi enfermedad, mis problemas, sino que ahora digas, Señor, son tuyos. Pero eso lo podemos lograr cuando tú vas y se las entregas al Señor. Cuando estamos en su presencia, reconocemos su grandeza y le depositamos todas nuestras cargas. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré como descansar. ¿Estás cansado de la vida? ¿Estás cansado de los problemas? ¿Estás cansado de luchar? Pues intenta ir a Dios y entrégaselos. No te los lleves. Déjaselos al Señor. Otro de los beneficios de la santidad, hermanos, escríbelo ahí por favor. No solamente nos da acceso a la presencia de Dios, pero también restaura nuestra imagen a la imagen de Dios. Posiblemente recuerdas en la Biblia, no lo tienes que buscar, te lo voy a leer. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos dice, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice él, y entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dios nos creó, a cada ser humano nos creó para reflejar su imagen. Ahora, me puse a buscar qué significa la palabra imagen. Yo no sé si alcanzas a ver, posiblemente no desde ahí donde tú estás, pero si tú estás ahí donde tú estés, la luz cuando te alumbra por encima, o el sol, en el momento en que te alumbra, tu mano, si por ejemplo yo pongo mi mano, en el momento en que la luz toca mi mano o pasa por mi mano, proyecta una sombra. La palabra imagen, que Dios nos creó a su imagen, representa una sombra, ¿sí? Entonces, mi mano, hablando de este versículo, representa a Dios y la sombra representa a cada uno de nosotros. Así es de que si yo pongo esta botella que está redonda, digamos, tiene una forma circular abajo, en esa imagen que está tocando la luz, a través de las luces produce esa sombra que se refleja igual a lo que está proyectando esa luz. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser el reflejo, esa sombra que Dios está produciendo, somos nosotros. El problema es de que desde el momento en que el pecado entró en el mundo, esa imagen de Dios obviamente la quiere restaurar, pero no es Dios la que estamos nosotros representando. ¿Sí me explico? Es como yo decir que esta figura va a proyectar una figura redonda. Es imposible. Dios no puede reflejar algo que no se parece a Él.
Entonces, el pecado ha causado que tú y yo hayamos o querramos inventar un objeto, algo, un Dios, un ídolo, algo que nosotros sabemos que no es Dios, pero que nos sirve como digamos, una fuente de esa sombra que nosotros somos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos ciertos objetos, por decirlo así, ciertas cosas que hacemos referencia como debo de ser como eso. En lugar de decir quiero ser como Dios, estamos diciendo quiero ser como eso. Por ejemplo, tu imagen física. Hay personas que se afanan por la belleza, por verse bien y cuando lo físico sabes que se va a acabar. Hay gente que ha pagado miles, millones de dólares a veces por tratar de mantener cierta imagen que no es la de Dios, sino es la que ellos o ellas quieren ver. Otras cosas pueden ser el poder, las riquezas, el placer, la fama. Son cosas que tú pones como es que tengo que hacer así. Esa sombra que soy yo tiene que reflejar esto cuando tú sabes que ninguna de esas permanecen para siempre. Dios nos dice que hagamos tesoros. ¿En dónde, hermanos? ¿En la tierra? No, en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Entonces, todo aquello que es lo que está proyectando tu sombra, tu imagen, quién tú eres, no va a prevalecer si no es Dios. Mira lo que dice la Biblia acerca de el esfuerzo que Dios ha hecho, el plan que llevó a cabo de restaurar nuestra imagen. Y gloria a Dios porque Él ha hecho lo posible para restaurarnos a su imagen. Ve conmigo al libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, por favor. Romanos 8, 29. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Mira lo que dice la traducción Palabra de Dios para Todos. Esto dice aquí, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado y los eligió para que llegaran a ser a la imagen de su Hijo. Para eso Dios nos creó desde antes de la creación, hermano. Dios dice a la Biblia, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de que siquiera le pidieras perdón a Dios, Dios ya había hecho el medio para que tú fueses vuelto a la imagen de Dios. No le das gracias a Dios por ello, hermano. O es noticia que no es noticia para ti. Para mí me maravilla el que Dios haya dado, a pesar de que sabía cómo yo iba a ser. Que Dios me amó tanto, que hizo lo que tuvo que hacer, entregar a su Hijo, Jesús, dar su vida, para que cada uno de nosotros dijéramos, ya ahora puedo tener la oportunidad de ser restaurado a la imagen de Dios. De que ya el objeto, lo que yo estaba usando para reflejar esa sombra en mi vida, ya no es algo que se acaba, ya no es algo terrenal, sino es Cristo Jesús mismo, la imagen con la que Él nos creó. Hermano, otra cosa, ser santo entonces significa, escucha, ser santo significa parecerme a Dios. Ser santo, escucha, ser santo no es una persona que jamás comete errores, sino es una persona que se parece a Dios. Y para parecernos a Dios ya hizo Jesús todo lo que tenía que hacerse. Dar su vida en la cruz. ¿Qué tienes que hacer? Entregar tu vida a Él. Aleluya, gloria a Dios, amén. Segunda de Corintios 3:18 dice así, dice, así que
todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que, ¿qué? A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Dios te santifica. Dios en ese momento dice, ok, a partir de este momento, Ramón, ya no eres el antiguo Ramón, ahora eres el hijo de Dios. Fernando, ahora en este momento eres un hijo de Dios, apartado para Dios. Pero Dios, porque tenemos un pasado que no es bueno, parecido al que se despierta en la mañana, hermano. Hermanas, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos levantamos? Ay, no, que no me vean, que no me vean. Hay gente que no sale si no va bien maquillado o bien peinado. Y está bien que te arregles, que quieras verte bien. Pero cuando te levantas, esa es o sea, no está el pelo bien peinado, no, ni siquiera abras la boca porque algo feo, ¿verdad? Que ni siquiera se puede escribir. Esa es la parte no bonita, que es una realidad, ¿verdad? Cuando antes de venir a Cristo, nuestra realidad, nuestro antiguo yo, se ve feo. Antes de que Dios venga y nos transforme, nos dé una peinadita, una bañadita en la sangre de Jesucristo, antes de que venga el trabajo de Dios Espíritu Santo en nuestra vida, apesta. Digo, creo que no estoy exagerando. La gente que nos conoce y aún la gente que no nos conoce, cuando tenemos una reacción, una muestra del antiguo nosotros, ¿con qué sabor de boca se van? Y sin embargo, Dios quiere que por medio de Cristo nuestra vida sea transformada para que se parezca más a Él. Y yo escribí esto y te lo quiero decir. Nuestra meta cada día, escucha, nuestra meta cada día debe de ser no cómo me veo mejor, sino cómo Cristo se ve más en mí. Si cada uno de nosotros nos preocupásemos por no cómo me veo mejor, ¿estoy despeinado? Si me arreglé acá, no. ¿Cómo Cristo se ve más en mí? Porque podrás no tener ningún maquillaje, hermana. Podrás no haber tenido tiempo para rasurarte, hermano. Podrás no haber tenido el agua para bañarte. Pero si Cristo está en tu vida, hermano, el olor que produces es sagrado de Dios, Señor. Agradable. Tu vida refleja que Cristo vive en ti. Gloria al Señor por ello. Y Él lo hace posible, no nosotros. Nosotros solamente tenemos que rendirnos al Señor. Solamente tenemos que rendirnos a Él. Entonces, hermana, hermano, nuestra vida, si alguien te pregunta qué es ser santo, es parecerte más al Señor que te creó. La pregunta es, ¿qué tanto te pareces al Señor? ¿Qué tanto nuestra vida refleja que te pareces al Señor? Jesucristo dijo a los discípulos, ustedes son la luz del mundo, para que cuando vean sus obras, dice, glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Mira, hermano, ya que andamos en el rumbo, ¿cuántas veces has tenido uno de esos momentos en donde no te atienden bien? Ya sea en un restaurante o una de esas llamadas como las que yo tuve hace unos días, donde tienes que esperar 45 minutos. Hace unas 2 semanas tuve una llamada, tenía que hacer esa llamada, es cuestión de impuestos, tenía que hacer la llamada. Y en un momento en que contestan, yo pues obviamente que estoy ya cansado, 45 minutos. Y la mujer que me
que contesta la llamada, se escucha que ha tenido un día pesado. Y tu primera reacción es como, ¿pero yo qué culpa tengo de que tú hayas tenido un día así? Y dentro de mí es como, cálmate. Porque al terminar esta llamada, esta persona le pudieras decir, Dios te ama. Se escucha un silencio completo ahorita, que ni están respirando tal vez. Hermanos, si el Señor vive en nosotros, santidad es parecerme a Dios. Y Dios no hubiese hablado como a veces nosotros hablamos con personas cuando estamos enojados, molestos. No actúa como nosotros actuamos a veces cuando estamos enojados, molestos, frustrados, cansados. Ahora, no quiere decir que no tenemos esos momentos donde nos enseña el Señor, todavía quiero trabajar en tu corazón. Pero no es como que debemos decir, pues al cabo el Señor ya sabe que no soy perfecto. No, hermano, tenemos que permitir al Espíritu Santo y decirle, Señor, ayúdame porque no fui un buen ejemplo ahorita. Tercer punto, tercer de los beneficios que te quiero compartir acerca de la santidad, que nos ayuda a ver qué significa santidad, es la santidad de Dios también nos alinea al propósito de Dios. Santidad nos alinea al propósito de Dios. Te dije la semana pasada que la palabra santo, tanto en el hebreo como en el griego, tienen el mismo significado, que significa algo que es sagrado, algo que es opuesto a lo común, algo que ha sido apartado para algo o alguien. Entonces, en el momento en que tú reconoces que Jesús hizo el sacrificio por perdonar tus pecados y que le dices, Señor, entrego mi vida a ti, en ese momento el Señor te enseña que has sido apartado, que Él desde hace mucho tiempo pensó en salvarte, en perdonarte, y ahora lo estás descubriendo, y en lo que debemos hacer es de vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Mira, ve conmigo a Génesis, ahí el primer libro de la Biblia. Si llegas a Apocalipsis te pasaste, hermano, y la verdad te pasa si estás así de no despierto, hermano. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice lo que dice la Biblia. Escucha lo que dice la Biblia, perdón. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Nota lo que dice ahí, hombre y mujer los creó. ¿Tú crees que Dios puso esas palabras nada más para llenar el espacio? No, hermano. Dice Dios, creó a los seres humanos. ¿Y qué tipo de seres humanos somos? ¿O son? Hombre y mujer. ¿Hay algo entre los dos? ¿Hay algo entre medio, entre el hombre y la mujer? ¿Hay algo más que el hombre y la mujer? No es lo que dice Dios. 28 dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Mira, dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Cuando tú lees ese pasaje, te mencioné que la santidad nos da acceso a su presencia. Cuando conoces tu palabra, la palabra de Dios, tú te das cuenta que la imagen con que Dios nos creó es restaurada cuando entras a ser santo. Cuando tú le pides a Dios perdón, en ese momento tu imagen empieza a ser restaurada. Pero hay otra de las cosas que debemos entender, que la santidad no nada más es llegar a parecerme a Dios, sino también de hacer aquello para lo cual Dios nos creó. Porque si tú dices que te pareces a Dios, como hay personas que dicen yo creo en Dios, pero no son parte de una iglesia, no se conectan, no sirven en un ministerio,
¿Tú crees que esa persona está cumpliendo el propósito de Dios? No. No te lo estoy diciendo yo, te lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú lees en este pasaje, te das cuenta que parte del propósito de Dios es de que si eres hombre, escucha, si eres hombre, el comportarte como un hombre, eso es ser santo. Porque todo lo que es opuesto a lo que, si tú eres un hombre o eres mujer, si eres mujer, Dios te creó mujer, sé mujer, vivir como mujer. Si eres mujer, eso es ser santo. Es cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Y cualquier otra cosa fuera de lo que Dios dice en su palabra, no es santo. Porque Dios no lo enseñó así. No dijo, ok, con ciertas excepciones. Dios dijo, así los creé. El que una persona se case y tenga hijos, sea fructífero, es parte de la santidad, el propósito por el cual Dios les creó. Ser fructíferos. El gobernar sobre la tierra es parte de obedecer el propósito de Dios. Entonces, si nosotros estamos usando mal los recursos que Dios puso a nuestra disposición en esa tierra, eso no es vivir en santidad. Hace unas semanas atrás, tenemos una alberca en la parte de atrás de nuestra casa y había una lagartija dentro del agua. Y la pobre lagartija estaba toda. Yo dije, esta lagartija se va a morir si no la saco. Y sabes qué, de chico yo me eché algunas lagartijas, ¿no? Perdóname, Señor. Pero esa lagartija, en el momento en que la vi, agarré un palo y se lo puse ahí adentro y la lagartija se agarró del palo. Y lo puse en una rama y ya se quedó todo. Y se podía ver que estaba respirando así como. ¿Sabes qué? En ese momento tuve compasión de esa lagartija. Si hubiera sido tú, hermano. Si hubiera sido tú, te hubieras sido reído, hermano. Dios puso compasión por la naturaleza. Por eso, hermano, cuando ves a un animal sufrir, te da cosa. Cuando ves a una persona sufrir, sientes tristeza o dolor, te duele. Dios nos puso en esta tierra para reflejar que Él es Dios compasivo, Dios amoroso, de cuidar, gobernar la tierra. Y no nada más es de dar órdenes y hacer, y aquí lo que yo trueno los dedos, se va a hacer esto y se va a hacer aquello. No, es que reflejemos que Dios está dándonos a nosotros la responsabilidad de representarlo a Él en la tierra. Entonces, el vivir de esa manera, eso es ser santo. Que la creación pueda ver que Dios vive en nosotros. A lo mejor tú y yo ni siquiera nos imaginamos cómo es que la naturaleza conoce a Dios. Pensamos que las plantas, los pájaros, los perros o X no tienen conocimiento, pero ¿sabes qué? Ahí le dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Cuando tú ves a los pájaros cantar y tú dices, wow, que Dios los haya puesto para cantar de esa manera. Y a veces me imagino también el día en que Balaam, creo que fue Balaam, ese hombre que desobedeció a Dios y que iba en su burra, dice la Biblia que le pegó tanto a la burra porque estaba pegándose a la orilla, le estaba lastimando su pierna. Lo que no veía Balaam es que había un ángel enfrente de él. Y en ese momento se voltea y habla con él la burra. Me pregunto si los animales un día hablarán. No lo sé, pero en ese día la burra habló. Entonces, yo creo que tenemos que ver que el lugar que Dios nos puso en la tierra es para representarlo a Él, para cuidar de lo que Dios ha creado en esta tierra.
Santidad, hermano, es dedicar mi vida para aquello por lo cual Dios me creó. Dedicar mi vida para aquello para lo cual Dios me creó. Y es lo que estaba mencionando hace unos momentos. Pero el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, dice de esta manera: porque somos la obra maestra de Dios. Hermana, hermano, voltea a tu lado y dile: soy la obra maestra de Dios. Pero con humildad, hermano. Con humildad. Porque no, estás como, te estás hablando con alguien que es la obra maestra de Dios. Dice: wow, te pasaste, Señor. Cálmate, hermano, cálmate, hermana. Nada de que te pasaste, Dios. Cuando Dios te creó, Él dice la Biblia que, no dice la Biblia, dice el pastor que rompió el molde. Pero no porque quedaste muy chulo, sino porque se equivocó. No es cierto, hermano, no es cierto. Es lo que diría Dios de mí. No. Hermanos, Dios nos capacitó, dice Dios, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios dispuso desde antes. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermano, santidad significa, si Dios me creó con cierto propósito, si Él me creó con ciertos talentos, dones, habilidades, o permitió experiencias en mi vida, es para usarlas, hermano. A veces piensas que la creatividad que Dios te puso es nada más para que tú te entretengas cuando estás aburrido. Algunos de ustedes son unos artistas muy buenos, o sea, les gusta dibujar. Algunos de ustedes no saben que tienen el talento para cantar por ahí enterrado. Dios te ha dado la capacidad para administrar, te ha dado diferentes capacidades, hermana, hermano, y no lo estás usando. Y escucha, si tú lo tienes enterrado, es como este de las personas siervos a quienes dice la parábola que les entregó talentos. Y uno de ellos dice la Biblia que lo enterró. ¿Lo tienes produciendo ese talento que Dios te ha dado o los tienes enterrado? Tienes que vivir de acuerdo al propósito por el cual Dios te creó, hermanos. Santidad es hacer todo según lo que Dios te creó que fueses, que hicieses. Te voy a pedir que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Muchos conocen este pasaje. Dice el versículo 1: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios para todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Mira, hay una versión que se llama la versión, el mensaje, the message en inglés. Me encanta la traducción de este versículo de Romanos 12:1. Dice así, te lo voy a traducir de esta forma. Dice, esto es lo que quiero que hagan. Con la ayuda de Dios, toma tu vida diaria, ordinaria. Otras palabras, tu dormir, tu comer, ir a trabajar y andar por la vida. Y ponlo delante de Dios como una ofrenda. Adoptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que puedes hacer por Él. Santidad es hacer aquello para lo cual Dios te creó. Todo lo que hagas, hermano, tienes que hacerlo como un acto de adoración. Si tú crees que adoración es solamente el momento en que Christian se para aquí y nos dirige en unos cantos, estás muy corto de vista. Si tú crees que adoración es cuando vienes y entregas tu sobre con diezmo para el Señor, crees que lo único, estás corto de vista. Adoración es todo lo que hagamos, hermanos. ¿Me permite ser personal? ¿Me permite ser directo? Mira, como pastor, algunas personas una hermana me dijo esta semana, a veces me pregunto ¿cuánta carga lleva usted, pastor? Le dije, la verdad, yo no la cargo, se la llevo al Señor porque si no, no estuviera yo aquí.
¿Sabes cuál ha sido una de mis cargas? En la Biblia menciona el libro de Jueces, los primeros capítulos. Hay un pasaje que nos dice que cuando Josué y su generación murió, se levantó una nueva generación. Esa nueva generación, dice la Biblia, que no conocía a Dios. Yo no sé si te empieza el Espíritu Santo a hablar. Yo espero que no sea yo, pero el Espíritu Santo hablándote. Si tú recuerdas, si conoces la historia del pueblo de Israel, Dios le dijo a Josué que cuando iban a cruzar el río Jordán, dice, pide a 12 hombres, uno representando a cada una de las tribus de Israel, y que cada uno recoja una piedra de en medio del río y se la lleven cargando, y cuando crucen, entonces van a levantar un monumento para que cuando sus hijos vean esas piedras ahí amontonadas y te pregunten, ¿y por qué está eso ahí? Le vas a decir entonces cómo, por qué y cuándo de ese evento, cómo Dios te sacó de Egipto y te trajo a esta tierra. Tienes que decírselo. Deuteronomio dice que tienes que decírselo cuando te levantes, cuando te acuestes, en tu caminar, en todo momento, en las puertas, en las paredes, en todo lugar tienes que hablarle a tus hijos de Dios. Y en Jueces, una sola generación después de Josué, nadie conocía de Dios. ¿Qué te dice eso, hermano? Te lo voy a decir, si no, ¿qué te pasó? Los padres fallaron. ¿Sabes qué me duele? Hay niños. Los escuchas posiblemente allá. Vienen con tanta inocencia. Vienen con tanto deseo de escuchar de las historias, de lo que Dios ha hecho. Y luego se van a casa. Es más, ni siquiera llegan a casa en el mismo carro. Algunos de ustedes posiblemente se ponen a pelear. Hay actividades para mujeres, hay actividades para varones. Y algunos de ustedes, pensando personas posiblemente en casa, como dice la expresión, ni sus luces. Y tú crees que, para que vengas a la actividad, no se trata de la actividad, hermano. Hay grupos de discipulado. Hay un hermano que está dispuesto a juntarse con personas a discipular varones cada semana. ¿Y sabes cuántos varones hay en su grupo que quieren decir, sabes qué? Yo necesito aprender a seguir más como Cristo, porque mis hijos necesitan ver a Cristo en mí, porque mis compañeros de trabajo necesitan ver a Cristo en mí, porque mi esposa necesita ver a Cristo en mí, porque mi esposo necesita ver a Cristo en mí. ¿Sabes cuántos varones hay? 0. ¿Me estoy molestando porque tú no vienes a un grupo? No, hermano. No. ¿Sabes que Jesús le seguían multitudes, cientos, miles de personas, pero comprometidos solamente había 12? Jesús los llamó y ellos decidieron seguirlo. Y llegó un momento en donde Jesús dijo algo que causó tanta controversia, en donde dice la Biblia que varios de los que seguían a Jesús se fueron. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también los quieren seguir? ¿Se quieren ir? ¿Sabes que la iglesia no se trata de ser famosos? No se trata de vernos bien por el YouTube para que digan las personas que nos conocen allá en México, donde quieran que nos ven aquí en la ciudad. Dicen, wow, qué tremendo programa tienen aquí en la iglesia, qué tremendos hermanos que dirigen, qué talento. No, hermano, no se trata de eso. Se trata de representar a Cristo. Podemos tener un show muy bonito si es que fuese un show, hermano.
Pero se trata de representar a Cristo más allá de estos lugares que estamos aquí. Cuando sales a tu casa, a tu calle, cuando vas a trabajar, cuando estás en la escuela, cuando te conocen los que no te ven aquí en la iglesia, cuando no te ven, cuando estás levantando manos, sirviendo, cantando, haciendo lo que sirves en la iglesia. Cuando la gente allá te ve a Cristo en ti, hermano. Hace mucho que no te hablaba de esa manera, hermano. Pero no creo, hermano, que Dios esté contento con una iglesia, con un cristiano que vive de una manera hipócrita, mediocre. Estamos luchando, créeme. Cada viernes venimos adultos, nos voluntariamos para estar con los jóvenes. Porque amamos a los jóvenes, porque Dios ama a los jóvenes. Y tú como padre, todo lo que Dios pudiese edificar a través de lo que se haga, lo que se enseñe en un viernes, el momento en que llega al contacto contigo, lo destruyes. ¿Sabes por qué? Porque dice, bueno, pues mi papá o mi mamá dice que es, pero su vida no es así, no es lo que me enseña a Dios en la Biblia. Y entonces, ¿qué hijo estás criando, hermano? ¿Un hijo que cree en Dios? ¿Un hijo que conoce a Dios? ¿Un hijo que sabe que Dios va a estar ahí con él o con ella en las buenas o en las malas? ¿Un hijo que ve a Cristo en ti? ¿O un hijo que dice, wow, ser cristiano es bien fácil? Pues sí, para ser como mi papá o mi mamá, bien fácil. Cualquier persona puede ser cristiano cuando sabes tú que la única manera de ser cristiano es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. No dice que todo lo puedo en la religión, todo lo puedo por venir a la iglesia, todo lo puedo por tener una Biblia. No, es en Cristo, hermano. Su hermano, mira, espero que para ahorita, 14 años después, los que me conocen de hace 14 años, sepas que te amo, que te lo digo, te lo he tratado de decir, te lo he tratado de demostrar. Porque amo a Dios y amo a la iglesia, te amo a ti. Pero hermano, por favor, creo que la manera que estás viviendo no es la que a Dios le agrada. Si vas a seguir asistiendo a la iglesia, haz que tengas significado el tiempo que vives, que vienes, que sirves. Deja ya de jugar. Deja de pretender que todo está bien en tu vida, que tú estás bien, que puedes llegar a la hora que quieras, que puedes servir cuando quieres, es cierto, es voluntad, es decidir, es tu voluntad de que tú decides, pero realmente Dios nos llama a vivir una vida santa todo el tiempo. De manera en que tú te vistes, cómo vives, qué haces, qué piensas, cómo sientes, perdonar, pedir perdón. Todo, hermano, todo es en santidad al Señor. Hay cosas que Dios nos creó que hiciéramos y si no las estás haciendo, no puedes llegar al cielo y decir, wow, Señor, gracias por haberme salvado, porque en ese momento, como dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y que lo que te estoy diciendo no sea una de las razones que dices, oh, pues esta fue la gota que derramó el vaso, pues para qué hacerme el que estoy pretendiendo que estoy viviendo para Dios, mejor me alejo de Dios. Si tú quieres hacerlo, es tu decisión, no es lo que te estoy diciendo, te estoy llamando a vivir en santidad. Dios nos llama a vivir en santidad. Decídete a vivir como Dios quiere. Deja de ser piedra de tropiezo. Hermano, si supieras lo que dice la Biblia para aquellos que son piedra de tropiezo para un pequeño. ¿Quieres que te lo diga? La Biblia dice que aquella persona que es piedra de tropiezo para un pequeño, sea un niño, un joven o un nuevo creyente, si tú eres piedra de tropiezo, Jesús dijo, mejor le hubiese sido a esa persona atarse a una piedra de molino pesada y aventarse al mar. O sea, en otras palabras, que ya no vivas. Y no nos está diciendo, ve y te ahórcate, ve, mátate. No, es lo que dice, ¿sabes qué? No te espera algo bueno. No te espera nada bueno, hermano, si tú estás haciendo de piedra de tropiezo para alguien. Hermano, esto es pesado. ¿Sabes?
cuando termine este servicio, a veces humanamente me siento como, I don't know, a lo mejor vas a decir, ay, el pastor, pero la verdad estoy aquí no para quedar bien contigo, pero para hablar lo que Dios nos dice en su palabra. Y si no quieres que alguien te hable fuerte, directo, según lo que dice la Biblia, a lo mejor vas a encontrar otra iglesia donde te hablen un poco más suavecito. A lo mejor vas a ir a una iglesia donde no te presionen a crecer, donde no te llamen la atención, donde no te demuestren que hay amor, porque el que dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina, corrige. Y es lo que estoy haciendo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, Primera de Pedro, te lo voy a decir nada más, leerlo, terminar este mensaje. Primera de Pedro 1, 14 al 16 dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vida vieja o vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. No vivas así más, no vuelvas más atrás, hermano. Antes lo hacían por ignorancia, no sabías, pero ahora ya sabes. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, sean santos en todo, hermano, en todo, toda decisión, todo lo Señor, que hago, todo lo que hagas para el Señor, porque eso me creaste, así que yo fuese así. Si soy hombre, voy a vivir como hombre. Si soy esposo, voy a ser esposo. Soy esposa, voy a ser esposa. Si Dios lee Efesios capítulo 5 y capítulo 6, ahí te dice cómo deben de vivir los esposos, los padres y los hijos, los trabajadores. Ve lo que dice la Biblia. Y dice, sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dice, sean santos porque yo soy santo. Las cosas viejas, hermano, ya no son para ti. La vida pasada ya no es para ti. Gálatas, te puse ahí unos versículos para que los leas en casa. Y 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya son atrás, ya no son para ti. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente muerto, crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Tu pasado, aunque te tienta, lo deseas, lo piensas, lo luchas, esas cosas ya no son tuyas. Ahora Cristo vive en ti. Y sabes, empecé la semana pasada hablándote de que la santidad implica que Dios rechaza el pecado, y cuando el hombre y la mujer decidieron desobedecer, en ese momento Dios los expulsa del jardín del Edén. ¿Recuerdas eso? El final de la historia me encanta, porque en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando nos habla de que Cristo Jesús viene por nosotros, ¿sabes cuál es la promesa que le da a aquellos que viven en santidad? Apocalipsis 2:7, a todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso del Dios. Empezó todo santo, el pecado lo deshace, pero Dios lo restaura, y lo que Dios te promete es de que un día vas a volver a estar en donde está el Señor, en su presencia. Hermano, es hermoso lo que Dios tiene para la persona que vive para Él, que vive en santidad. Pero no puedo decir lo mismo para aquellos que viven diferente. Dios dice que aquellos que no se encuentren sus nombres escritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego que arde para siempre. ¿Dios quiere eso para ti? No. La razón es de que estás vivo. Dios dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, ¿cómo vas a salir de aquí? ¿Para qué vas a salir de allá? ¿Por qué Dios te debe de permitir un segundo más de vida? Y si Dios te lo permite, ¿cómo vas a vivir santidad para el Señor? Yo te animo, hermano, a que tú vivas en santidad para el Señor. Que tu vida refleje que Jesús
está en ti, que la imagen que está siendo proyectada en ti es la de Dios, y que tus decisiones, todo lo que hagas, lo que sirves, cómo te vistes, cómo hablas, todo refleje que vives para Dios. Todo lo demás es basura y no te lleva a una eternidad con Dios. Esa es la verdad. Ese es el Dios que adoramos, un Dios santo. Ahí en tu lugar te voy a invitar a que inclines tu rostro, por favor. Tienes que tomar una decisión. Pues yo hago lo que yo... Bueno, hazlo. Sí, lo que vas a hacer. Tu decisión, si dices no a Dios, ya la tomaste. Es no a Dios. Cuando dices sí a Dios, pues ya dijiste no al mundo, no a mi carne. Escucha, tus hijos necesitan un ejemplo. Los niños, los jóvenes necesitan que alguien se levante y los pastoree. No buscamos solamente actividades, hermano. No buscamos entretener a los niños ni a los jóvenes. Si eso es lo que hemos hecho, hemos fallado entonces. Pero queremos ser el pueblo de Dios. Escucha, ahí donde tú estás en oración, escucha por favor lo que te voy a decir. Como pastor soy responsable en entregarle a Dios una iglesia que supo cómo Dios quiere que vivamos. Y que no fuimos una iglesia que pretendió al presentar un buen programa. Así es de que no me voy a tentar el corazón si tenemos que cambiar lo que tengamos que cambiar en esta iglesia, aun si no hay un grupo de alabanza, aun si no hay algún ministerio, porque tengamos que volver a empezar desde abajo tal vez. Si eso es lo que tengamos que hacer, lo voy a hacer, lo quiero hacer porque a Dios le voy a dar cuentas. So, no te sorprenda, hermano, si es que Dios me mueve a hacer algo diferente, radical, por obedecer a Dios. Padre, en esta hora, perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Porque a veces hemos pensado más en la imagen de cómo me van a ver, qué van a pensar. Aún como iglesia, que esté bien arreglada, que esté bien cómoda, que haya ciertas personas en cierto lugar para que las que vayan entrando tengan una buena impresión de la iglesia. Pero Señor, perdónanos cuando eso ha sido primero antes de que un corazón santo. Si alguien se ha parado, si yo me he parado, si hemos representado mal la imagen del Dios que nos creó, y no nada más en este santuario, sino fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes, que cuando yo maneje, Señor, si yo manejé y di un mal ejemplo, perdóname, Señor. Padre, que cuando yo hable con alguien por teléfono, si estoy frustrado o enojado, que piense antes de quién soy y no lo que yo quiero decir. Perdóname, Señor, si te he representado o cuando te he representado mal. Padre, la iglesia debe de representarte primeramente en el hogar. Y si hay padres que no han hecho su trabajo, Padre, yo te ruego que tengas misericordia de ellos, porque Padre, ellos te tienen que dar cuentas de sus hijos. Padre, perdónanos. Pídele perdón a Dios, hermano. Padre, hermana, madre, pídele perdón a Dios si no has sido santo en el Señor. O sea, que no has hecho tu trabajo de representar a Cristo ante tus hijos. Si tú tienes ciertos talentos, dones que Dios te ha dado y no los has usado, pídele a Dios perdón. Dile, Señor, por favor, entiendo, he escuchado y voy a cambiar. Mi vida ahora es para ti. Todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibirán la recompensa. Señor, límpianos, santifícanos.
Perdónanos. Señor, hemos sido entregados la tarea de conectar personas a ti, ser un discípulo constante, dedicado al Señor. Porque mis hijos me necesitan, o si no tengo hijos, los que voy a tener, si tú me los das, Señor, quiero que sean guiados por tu camino, que mi esposa sepa que Cristo le ama a través de mí. Señor, levanta discípulos en esta iglesia que sean obedientes para que un día vayan y hagamos discípulos, Señor, a todas las naciones. Levanta siervos tuyos, mi Dios, levanta pastores, levanta maestros, levanta misioneros. Levanta, Señor, profetas, levanta personas que te sirvan, que enseñen, que maduren, que reflejemos a Cristo. Levanta siervos que están en la guardería, que están enseñando niños. Señor, necesitamos personas que estén pastoreando a nuestros niños y a los jóvenes. Necesitamos personas que sirvan, Señor, en áreas que son importantes en tu iglesia. Mi Dios, eso es santidad. Yo te ruego que hagas tú la obra. No se trata de los gritos, no se trata de hacer sentir a la gente culpable. Se trata de que la gente entienda que para eso nos creaste, para eso estableciste tu iglesia, para que juntos seamos el cuerpo que te representa, tanto aquí en estas paredes, dentro de estas paredes, como fuera de las cuatro paredes. Padre, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Recuérdanos que solamente podremos verte los que seamos santos. Santifícanos, límpianos, límpiame. Espíritu Santo, invítale, hermano, invítale al Espíritu Santo. Si tu vida ha sido mediocre, hipócrita, y te has arrepentido delante de Dios, ahora dile: Espíritu Santo, me ha faltado tu poder, me ha faltado tu presencia, me ha faltado que tú me des el deseo o pedirte el deseo, me ha faltado el poder para vivir una vida que te agrada. Señor Espíritu Santo, ven y lléname. Ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname. Por favor, que transformes mi vida, mi lengua, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de las cosas que veo, las cosas que escucho, las cosas que ingiero, las cosas que me pongo. Todo eso, Señor, todo, que refleje que Cristo Espíritu Santo está en mí, que me redirigen a vivir una vida que honra la imagen de aquel que me creó, mi Dios, mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La próxima semana continuamos hablando acerca de quién es Dios realmente. Hay más por conocer acerca de Dios y es importante que lo sepas. ¿Quién es Dios? ¿Qué espera de nosotros? Que nuestra vida refleje a Dios. Hermano, te lo vuelvo a decir, te amo, hermano. Les amo, hermanos, en el amor del Señor. Les amo. Y espero que cuando tú vayas a casa, cuando pienses en este mensaje, sepas que lo hice por amor a Dios, pero también por amor a ti. Que tengas un hermoso día, hermosa tarde, el resto de la semana. Dios bendiga, hermanos, tengan buena semana.